Continuamos con cuarto semestre. Cuarto semestre nos da a conocer y a vislumbrar lo importante del proceso de investigación y de formación en el educador infantil, ya que desde tercer semestre hicieron una fase diagnóstica en unos entornos priorizados. Ahora continúan con su fase de intervención y es desde allí donde reconocemos las habilidades en donde cada estudiante fue capaz de promover conciencia, de promover sensibilización dentro de la comunidad para formar estos espacios en entornos protectores para las infancias. Es así como damos paso a este grupo con su orden del día, que es generar primero un abordaje metodológico, segundo una fase de intervención que se realizó dentro de estas comunidades, tercero el análisis de esas prácticas a través de sus categorías y por último las comprensiones que tuvo el educador en este proceso. Entonces damos paso a nuestro grupo. La metodología. Metodología investigativa realizada. Investigación cualitativa. Como lo consideran Taylor y Bogdan, 1986, en un sentido amplio, la investigación cualitativa, aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Por tal razón, es que la investigación busca que por medio del estudio se conozcan la realidad del contexto, donde se tendrán herramientas como las entrevistas y los registros fotográficos para con esto llegar a conocer profundamente los entornos. En nuestro proceso de intervención se utilizaron las siguientes estrategias de recolección. El cronograma es un instrumento de ayuda indispensable con el cual logramos darle un orden específico a detalle de las actividades a realizar en nuestra práctica con la comunidad, siendo útil en la fácil interpretación y con el cual se logra establecer el número claro de actividades, una relación entre las mismas y los tiempos que se requieren para su ejecución. En palabras de Porto y Merino, 2011, el cronograma, por lo tanto, es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Puede tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital. En cualquier caso, el cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final, logrando con este un monitoreo correcto del cumplimiento de las distintas actividades que desarrollamos durante cada etapa y con un uso óptimo del tiempo. En nuestra práctica, el diario de campo nos sirvió para desarrollar nuestro sentido crítico, es decir, este resultó ser propiciador y potenciador para que tomáramos conciencia de las condiciones particulares y asumiéramos una postura de aceptación en busca de las limitaciones que encontráramos en el entorno de práctica. Como plantea Walter Ohn, reestructura la conciencia, pues le permite al estudiante una organización mental de lo que quiere plasmar. Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar como lo hace, no solo cuando está ocupado en escribir, sino incluso cuando normalmente articula dos pensamientos de manera oral. Más que cualquier invención particular, la escritura ha transformado la conciencia humana. 1994, página 8. Las planeaciones nos sirvieron para trazar los planes acordados y así lograr los objetivos que se tienen propuestos durante las actividades realizadas en el transcurso de nuestra práctica de entornos protectores. No siendo más, le doy paso al registro de seguimiento. El registro de seguimiento nos implementó responsabilidad y pudimos adquirir un control de las actividades, logrando un trabajo ordenado y con una secuencia, proporcionándonos oportunidades para la satisfacción individual, la creatividad y el intercambio de nuevas ideas. Las evidencias fotográficas a través de la práctica fueron un medio donde se pudo capturar el desarrollo de las actividades, también el desempeño y las experiencias vivenciadas en el campo de la práctica con la infancia y la comunidad. Por otra parte, las evidencias fotográficas nos permitieron realizar un mejor análisis de acuerdo a los entornos protectores y también el evidenciar que la participación de las infancias en los proyectos de práctica es esencial. Enfoque investigación, cartografía social de intervención. La cartografía social de intervención es un lenguaje de representación del espacio geográfico, una forma de abstracción de la realidad. Este lenguaje se transmite a través de una forma particular de comunicación iconográfica, haciendo el uso de un mapa en donde priman las imágenes, los signos y los símbolos. Por lo tanto, Heidegger y Mansilla
2006 mencionan que la cartografía social permite conocer y construir un conocimiento integral del territorio para que se pueda elegir colectivamente una mejor manera de vivirlo, desde una comprensión de la realidad territorial, de cómo vivimos el territorio que habitamos y cómo construimos el futuro territorio que deseamos. Página 6. Es por lo anteriormente mencionado que la utilización de la cartografía social en cuarto semestre de licenciatura en educación infantil es pensada más allá de hacer una recolección de datos e información, puesto que se propone llegar al fondo de las representaciones y los significados que se realizan en los territorios, en donde no es solamente dibujar el territorio priorizado, sino trascender a la comprensión que tienen los habitantes de la comunidad sobre los entornos protectores para las infancias, sin dejar de lado las perspectivas que abordan las mismas, como por ejemplo, los sitios donde se sienten en peligro, las oportunidades que observan en el sector, sus fortalezas y debilidades. A continuación, damos espacio a los procesos de intervención. Procesos de intervención. Los procesos de intervención consisten en un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas, basadas en necesidades identificadas y orientadas a unas metas como respuesta a esas necesidades, con una teoría que lo sustente. Rodríguez Espinar, 1990. Dicho lo anterior, nombraremos los proyectos que realizaron, los procesos de intervención y las fases que utilizaron. Construyendo un mejor mundo para los niños y niñas del Club Deportivo Pachuca, Villavicencio Meta. Fortalecimiento de los entornos protectores en fin del bienestar y la seguridad de las infancias del barrio Loma Linda, Villavicencio Meta. Américas Unidas Podemos Salvar el Parque en Villavicencio Meta. Y finalmente, Grandes Exploradores de la Laguna, Infancias en búsqueda de un entorno protector del condominio Ciudad del Campo 2, Villavicencio Meta. Fase 1. Planeación y construcción. Cada grupo realizó una planeación, el cual le permitió tener una mejor orientación de lo que se iba a trabajar en el lugar de práctica. De tal forma que al momento de esa construcción e ir a la comunidad, se podría ordenar de una mejor manera ese proceso y aún así corregir ciertas funciones que habían en la planeación, de tal forma que se comunicaba con la comunidad y mostrábamos la importancia de un entorno seguro tanto para el niño como también en relación a la misma comunidad y familias. Fase 2. Intervención. Después de haber expuesto las actividades planificadas para trabajar con la comunidad, la importancia de los entornos protectores, los grupos de práctica dieron inicio a actividades como tours, rifas, elaboración del pesebre por las mismas infancias y talleres pedagógicos, el cual permitió establecer diálogos armoniosos y sobre todo llegar a la unión social de acuerdo a los asuntos que afectan a las familias e infancias de la comunidad, siempre respetando y teniendo en cuenta las opiniones de las infancias, logrando que haya una equilibrada convivencia. Fase de evaluación. En esta fase, como bien el nombre de la fase lo indica, cada uno de los grupos realizó una evaluación, el cual consiste en valorar y comprobar todo el final del proyecto, es decir, se evalúa todo en conjunto, de tal forma que se pueda resaltar cómo fue el proceso desde el inicio hasta el final, evidenciar dificultades en el desarrollo de la misma práctica o cómo se llevaron a cabo interacciones entre comunidad o entre los mismos practicantes. Ahora bien, seguiremos contándoles el
Análisis de los resultados que se obtuvieron en los diferentes lugares de práctica. Análisis de la práctica. Los análisis de la práctica arrojan los siguientes resultados. Iniciamos con las categorías del entorno Loma Linda, siendo estas desarrollo infantil, entornos de socialización y protección infantil. El entorno Américas, cuyas categorías son desarrollo de la infancia y entorno protector. El entorno Condominio Ciudad del Campo 2, que cuenta con las siguientes categorías: acompañamiento de los adultos, curiosidad y deseo, socialización entre pares e infancia. Y finalizamos con el entorno del Club Deportivo Pachuca, cuyas categorías son comunicación asertiva, deporte y desarrollo infantil y responsabilidad afectiva. En la siguiente gráfica se observa la totalidad de las categorías suministradas por todos los grupos, llegando a una consolidación de las mismas. Debido a esto, es necesario explicar una a una. A continuación, iniciamos con la primera categoría, siendo esta desarrollo infantil, que se encuentra en los 4 proyectos realizados, siendo este un proceso generalmente ordenado de maduración e interacción participativa, en el cual las infancias se desenvuelven de tal manera que sus habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, de lenguaje, socioemocionales y de autocontrol se fortalecen, relacionándose así con todo su ciclo de vida, con la experiencia obtenida y con la influencia de todas aquellas personas involucradas en su contexto, de tal manera que se pueden ver más potenciadas unas habilidades que otras. Segunda categoría, entornos protectores. Durante la práctica, entornos protectores de infancia, los 4 proyectos ejecutados por los estudiantes de cuarto semestre buscan construir, como menciona el ICBF, entornos protectores que favorezcan la salud física, mental, emocional y social de los niños, niñas y adolescentes. Tercera categoría, comunicación asertiva. En 2 de los 4 proyectos se encuentra esta categoría, pues para estos es importante expresar las opiniones para una adecuada interacción y comunicación entre las personas. Cuarta categoría, responsabilidad afectiva. Se encuentra en 3 de los 4 proyectos, ya que ésta, al basarse en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones, implica escuchar al otro y acompañarlo teniendo en cuenta sus emociones. Esto es importante ya que permite tener espacios de diálogo, generando así un acercamiento, acompañamiento y cuidado de niños y niñas, teniendo siempre presentes sus sentimientos, sus ideas y fortaleciendo sus vínculos afectivos. Tras mencionar las categorías, continuamos con las cartografías desarrolladas en tercer y cuarto semestre 2021-2022 desde el enfoque cartográfico. En estas cartografías se evidencia que la línea de trabajo de observación diagnóstica y de observación de intervención muestra avances significativos. Por ende, podemos comprender que la cartografía ha sido una gran guía para este docente investigador en formación, pues la cartografía social permite manejar la información de una manera dinámica y visual a través del mapeo, ayudando a identificar la percepción sobre la manera como los actores de la comunidad se relacionan con el entorno y las interacciones que se generan con el contexto y el territorio. A continuación, compartiremos con ustedes las conclusiones obtenidas a lo largo de la práctica. Comprensiones. Grupo Pachuca. Las comprensiones que hace el educador infantil frente a los entornos socioculturales donde interactúan las infancias en el ámbito sociocultural permite observar que la escuela no es el único escenario donde el niño socializa, se comunica, piensa y juega. Grupo Ciudad del Campo. En primer lugar, las familias cumplen un rol muy importante en las infancias en cuanto al cuidado, a la dedicación y disposición de tiempo, en el que deben generar un entorno de confianza, cariño, diversión y comprensión para el desarrollo integral de los niños y las niñas.
Grupo Loma Linda. Cada maestra debe reflexionar sobre su saber, es decir, volver sobre su práctica, preguntarse sobre ellas, comprender cuáles funcionaron y por qué, explorar cómo enriquecerlas y reconstruirlas. En últimas, debe indagar cómo hacer de su práctica un proceso intencionado para que el infante obtenga un mejor desarrollo. Invertir en la primera infancia incide sobre la salud, el aprendizaje y la conducta durante toda la vida. Es una única oportunidad para impulsar el desarrollo humano. Un ser humano sano y una sociedad sana tienen sus bases en una infancia sana, que se alimenta y nutre adecuadamente, que recibe los cuidados afectivos y emocionales necesarios, en un ambiente estimulante, seguro, confiable y confortable. Grupo Américas. Para culminar, es importante precisar que la práctica universitaria es de gran apoyo para los futuros licenciados, porque en ella se aprendió a tener la resiliencia, a seguir adelante sin importar las adversidades y aprender sobre la verdadera ruta profesional. Como lo menciona Sayago, reconoce que el inicio de los talleres que se realizan como actividades prácticas en un aula fueron definidos como espacios para una participación constructiva y un desarrollo crítico autónomo del estudiante al confrontar situaciones problemas mediante la complementación y aplicación de los conocimientos teóricos y el despliegue de experiencia en su desarrollo curricular.